Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. 7 de la mañana con 30 minutos. Bienvenidos a Línea 1, que se transmite por Radio Usach 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. Pero además, Daniela Figueroa Videla, muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro Guille. ¿Cómo estás? Mejor que mil de ahí. Además va por diariousach.cl, TV Usach 50.1, Sapin 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Oye, me gusta tu look hoy día, sin corbata. ¿Te pareces a alguien que queremos mucho en este país? Un estilo. ¿Alguno? Usted dice un estilo presidencial. Sí, estás como Boric hoy día, sin corbata, No me camisa diga, blanca. ¿tan gordito estoy? No, pero por favor, por favor. Yo no se opina de los cuerpos de otros. Muy bien, compañero, por ese recordatorio. Me gustó. ¿Ah? Bueno, eso. Te ves muy bien en todo caso, o sea, gran estilo. Es que he bajado de peso. Te ves estupendo. Porque viene ya la primavera y hay que lucir cambio los de bíceps. hora por un verano sin polera. Ale, ¿te pena la falta de hora de sueño, no? Oye, qué terrible, yo estoy apenas. Te juro que nosotros que madrugamos. Hice todos los esfuerzos ayer y no me resultó. Por adecuarte al cambio de horario. 2:20 de la mañana. ¿Estás despierto de las 2:20? De hace 3:20, no sé, dormí nada, 5 horas. Nada. Ya, concentrado con cafecito 6 horas y media mínimo. Pero, claro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los viejos dormimos menos. Usted, joven... No, yo también duermo 6 horas. Usted duerme 14 porque es muy joven. Bien ahí. Bueno, vamos con el tiempo. Ya, no hace tanto frío. Hoy hay una luna maravillosa por este plenilunio y eclipse lunar que se vivió este domingo. Preciosa todavía la luna. Y tenemos agradable, diría yo, 6,1 grados según la dirección meteorológica. Y para esta jornada de 8 de septiembre, en este día lunes, vamos a alcanzar solo los 17 grados. Nubosidad parcial o más bien ligeramente despejado durante la tarde. Y mañana martes 9 de septiembre subimos un poquito la temperatura, ¿no? Llegamos a los 21. Esa va a ser la tónica más o menos durante la semana. Y vamos con la pregunta del día, porque nosotros acá, particularmente en Radio Usach, por supuesto en Diario Usach y TV Usach, estamos con los descuentos, porque es nuestra última semana luego del asueto de Fiestas Patrias. Y tenemos una pregunta que va en línea con eso, Alejandro Guille. No puedo creerlo. ¿Cuál puede ser? Feriados. Feriado. Bueno, el gobierno descartó apoyar proyectos de ley para declarar feriado el 17 y el 20 de septiembre. ¿Qué le parece a usted este genocidio? No usemos esa palabra. Esta afrenta, ahí sí. Este desprecio. ¿Por qué hacen todo tan encima, digo yo? Bueno, la primera opción, hay que cuidar la economía. La segunda son proyectos populistas, ¿era que no? Y la tercera, los trabajadores y trabajadoras necesitan descanso. La puedes responder, ¿dónde? Súper fácil, en nuestras redes sociales, @TVUsach, @RadioUsach. Listo, pues, ¿qué más vamos a decir? El resumen de noticias ahora. Vamos, cuando son las 7:34. Titulares en Línea 1. Según los resultados de las últimas encuestas Criteria y CADEM, Janet Jara recuperó el primer lugar de la carrera presidencial, desplazando a José Antonio Kast. Por su parte, Evelyn Matei sigue en el tercer puesto, pero logra cortar distancia con sus dos más cercanos contendores. En ambas encuestas, Jara llega a cifras cercanas al 28%, frente a 26% de Kast y 17% de Matei, quien subió 3 puntos. Cientos de personas participaron este domingo en la tradicional romería por el 11 de septiembre en el Cementerio General de Santiago en memoria de las víctimas de la dictadura militar. Alicia Lira, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, afirmó que esta marcha es una denuncia por la justicia tardía y mezquina. Lira precisó que hay 1.100 familias que esperan saber dónde están sus seres queridos. Sin embargo, valoró la empatía y el interés político del actual gobierno del presidente Gabriel Boric con el Plan Nacional de Búsqueda. Un incidente aéreo se registró la tarde de este domingo en el aeródromo de Mocopulli, en la provincia de Chiloé, donde el vuelo Sky
proveniente de Santiago y con destino a Castro, vio frustrada su aterrizaje por una avioneta que invadió el espacio aéreo de la nave. La Dirección General de Aeronáutica de Chile precisó que una aeronave de un club aéreo de la zona se acercó más de lo recomendado a la trayectoria del vuelo Sky, motivo que están siendo investigados. Fuerza Patria, alianza electoral de distintos sectores peronistas que son oposición al gobierno de Javier Milei, ganó este domingo al partido del presidente de La Libertad Avanza en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, mayor distrito electoral del país y clave de cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. Fuerza Patria obtuvo casi un 47% de los votos, mientras que Libertad Avanza se ubicó con un 34%. El presidente de Argentina, Javier Milei, reconoció que su partido La Libertad Avanza sufrió una clara derrota que hay que aceptar y prometió hacer lo posible para revertir estos resultados. Sin embargo, ratificó que no va a modificar su programa y que lo va a acelerar. Y el ministro de Defensa de Israel ha lanzado este lunes una última advertencia al movimiento de resistencia islámica Hamas y ha recalcado que la franja de Gaza será destruida y el grupo islamista palestino será aniquilado si no libera a los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y entrega las armas. La autoridad emitió el ultimátum a través de un comunicado público en su cuenta de la red social X en medio de la intensificación de la ofensiva contra la ciudad de Gaza. 7:37. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Hoy habrá que mirar los indicadores económicos de Argentina, el precio del dólar, el riesgo país, el valor de los bonos argentinos y sobre todo qué es lo que va a hacer el gobierno con las tasas de interés que están disparadas, porque el resultado de las elecciones de ayer es una paliza inesperada. Sí. Antes de las elecciones se suponía que ya perder por 5 puntos era un desastre. Perdieron por 13. Por 13, sí, pero, casi 14 incluso. Pero si agrupas aquellas fuerzas políticas que no fueron a las dos primeras coaliciones, Milei no tiene raspado de olla. En cambio sí lo tiene el peronismo, porque hay muchas fuerzas disidentes del periodismo, fuerzas testimoniales de izquierda que en definitiva una segunda vuelta jamás, en ningún caso van a votar por Milei ni por los libertarios. La verdad que la derrota ha sido tremenda y hay algunas conclusiones que saca la propia prensa argentina. Primero, perdió Javier Milei. Aquí no hay que explicar, porque en Chile nunca nadie pierde, ¿entiendes tú? Sí. Sí. En segundo lugar, perdió la presidenta, que es su hermana, que es la Karina, organizadora de La Libertad Avanza, Karina, que hoy día dicen que es la reina de la corruptela. Tercero, él y su hermana arrastraron al gobierno en que se lo planteó el principal líder de la oposición, Kicillof, como un plebiscito, y Milei picó y aceptó el plebiscito y lo perdió por paliza. También ganó el peronismo, con todas sus divisiones, su corruptela, se lograron más o menos agrupar y ir en un frente común. Y lo quinto, que quizás también es muy importante, las democracias modernas, donde las instituciones son más débiles, ganó el electo o reelecto Axel Kicillof, que es el gobernador de Buenos Aires, que aparece claramente ya como una figura presidencial. Absolutamente. Bueno, esto empieza a especularse por qué ganó y por qué perdió. Y empiezan a aparecer datos que uno acá en Chile no sigue mucho. Por ejemplo, aquí la prensa chilena, sobre todo de derecha, muestra mucho a Milei ganador porque ha controlado la inflación, pero tiene la economía estancada, el dólar contenido gastando una cantidad de reserva por sostenerlo. Por otro lado, el ajuste ha ido sintiéndose en una población que lleva casi 2 años bajo el gobierno de Milei y que no ha recibido ningún suspiro de ayuda. Y incluso los sectores más precarios son los más apretados porque tienen menos capacidad de movilización, a diferencia, por ejemplo, del mundo sindical argentino, que es muy fuerte. Entonces han apretado más por ahí y justo aparecen los elementos de corrupción entrando justamente con las platas de los más desposeídos, de los que están más fregados, los discapacitados. Exactamente. Eso ha sido demoledor. Pero ojo, que el modelo económico argentino viene ya de bajada. Muchos hablan de que esta elección debería ser, y estoy repitiendo lo que dice la prensa argentina, prensa conservadora, prensa liberal, prensa de izquierda, todos coinciden en la grave derrota, pero además que el modelo empieza a desgastarse. Por lo tanto, ¿qué es lo que es importante acá? Fundamentalmente,
traerlo a Chile. Aquí hay muchos que siguen a Milei, que plantean que ese es el camino. Bueno, Kaiser, vean lo que está pasando en Argentina y vean si un país les va a aguantar, con la diferencia que en Chile, a diferencia de Argentina, que el peronismo estaba en el piso, por credibilidad, prestigio, en Chile hay alternativas que todavía medio que se mantienen. Por lo tanto, no es tan fácil y ya hay un país que viene de movilizaciones muy fuertes. Y por lo tanto, ese tipo de política en Chile solo sería camino al desastre. Para que lo reflexionen nomás, digo yo. Y con esa previa de la editorial de Alejandro Guillé, vamos a nuestra primera conversación directamente de Argentina, en este caso de Córdoba, 7:41. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, hacemos la posta de lo que decía Alejandro Guillé y con el 93,59% de la mesa se escrutada Fuerza Patria, integrado por Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, alcanzó el 47,13% de los votos frente al 33,80% de La Libertad Avanza. En estas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que además concentra más del 37% del padrón nacional, algo muy importante en miras, ¿no?, a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre ahí en Argentina. Vamos a conversar con Mariano Saravia, periodista de radio y televisión de la Universidad de Córdoba. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Aló? Está muy lejos, Córdoba. En Argentina. Córdoba. Tiene que pasar la cordillera la señal. Es muy lindo Córdoba. Oye, yo pololeé con un cordobés y es muy lindo. Mire, hablemos de política. Esta es una ciudad preciosa ubicada entre Mendoza y Buenos Aires. Sí. Y de verdad es una joya. Ahí bueno, sí. pero vamos Mariano, a lo nuestro. Mariano, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Lo escuchas? Sí, Alejandro, Daniela, ¿ustedes me escuchan bien? Perfecto, Mariano. Ahora gracias sí. por este contacto. Lo primero, ¿no?, ya que las elecciones fueron ahí en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo miras este resultado que, como decía Alejandro Guillé, parece que ninguna encuesta fue capaz de prever este margen, ¿no?, del 13%, daban el 4 o el 5 los días previos a las elecciones? Sí, eso por un lado el margen, todos pensaban que podía ganar el peronismo, pero no por esta diferencia, y por otro lado también dentro de un ambiente político de apatía en la población, preveían una mayor abstención, y la verdad que el 63% de asistencia fue relativamente alto, si se quiere, y eso también está dando un mensaje. La gente fue a votar, como decía recién Alejandro en su editorial, en contra de un modelo económico que hace agua por todos lados, que ha destruido el aparato productivo, que ha generado miseria, que además usa la crueldad, la burla, el insulto permanente como forma de hacer política. Y bueno, como decías vos, Daniela, todo esto en la provincia que tiene casi el 40% del padrón electoral y a 49 días de una elección nacional de medio término que puede marcar el rumbo de este experimento mundial, podríamos decir, de los libertarios. Ahora, ¿qué explica esta paliza? Porque nadie se lo esperaba, tampoco los peronistas, dicho de paso. ¿Por qué es tan derrotado Milei? ¿Qué es lo que castigó a la gente? Lo primero, Alejandro, que la gente está pasando hambre, concretamente. En un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes, en Argentina hoy hay hambre, hay pobreza, hay miseria, hay humillación. En segundo lugar, creo que también esa forma de hacer política de la burla y del grito permanente tiene un techo. Lo que decías vos recién, de haberse ensañado con la discapacidad, con los jubilados, con el sector más vulnerable de la sociedad, eso también se puede ver en el resultado electoral. El tema de la corrupción es muy fuerte. Ellos vinieron presentándose como que eran outsiders de afuera de la política, que eran distintos, que venían a luchar en contra de la casta política, etcétera, etcétera, y fueron los más corruptos de todos. La verdad que en ese sentido también el misilazo pegó en la línea de flotación del mileísmo, porque la apuntada es la propia hermana de Milei, que él mismo dice es el jefe, ni siquiera dice es la jefa, es el jefe. Yo soy solo un instrumento para que Karina
salve el mundo del socialismo, más o menos, ¿no? Entonces, eso también fue muy fuerte, y no dejemos de lado la capacidad que tuvo el peronismo dentro del descrédito del cual hablabas vos, Alejandro, pero de reinventarse, de la resiliencia y sobre todo la capacidad de lograr una unidad frágil, pero unidad fin, que lo llevó a este triunfo, ¿no? Si seguían peleándose en internas entre Cristina, Kicillof, Sergio Massa, bueno, hubiera sido distinto el resultado. Antes de pasar a la estrategia, que creo que es bien interesante, sobre todo aprendizaje para Chile, de cómo trabajaron los peronistas en las bases sociales. El tema del modelo económico argentino. Aquí en Chile la prensa lo presenta como un éxito, controla la inflación, como si eso fuera suficiente. Pero poco se habla de qué está pasando con el crecimiento, con el dólar, con el nivel de consumo interno, con el costo social del ajuste. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el mito y la realidad de lo que está viviendo Argentina? Bueno, primero que el tema de la inflación es mentira, porque en realidad Milei lo que hizo cuando llegó al gobierno fue hacer una mega devaluación del dólar. El dólar en Argentina tiene una importancia inusitada, mucho más que en otros países. Es un problema social, de psicología social, de un montón de cuestiones, ¿no? Y la inflación pasó a ser extraordinaria, pasó a ser del 20-25% mensual. Después de eso, bajarla al 3-4% mensual parece un éxito, pero en realidad es un éxito comparado con lo que hizo él mismo. Y por otro lado, la apertura indiscriminada de la economía, el endeudamiento sin fin de la Argentina, que ya venía de la época de Macri, pero se potenció ahora. Y el retiro absoluto del Estado, no hay obra pública, no hay educación, no hay salud, ha generado un cóctel explosivo, ¿no? Entonces, en estos menos de 2 años, Alejandro, han cerrado más de 30.000 pymes, pequeñas y medianas empresas. Ha crecido mucho la desocupación y, por supuesto, ha crecido mucho la pobreza. Ese es el resultado de este modelo, que es potenciar lo que ya venía haciendo Macri, lo que no pudo cambiar Alberto Fernández, pero llevarlo a extremos, ¿no? Bueno, recordar también algunos datos antes de la próxima pregunta que te quiero hacer, Mariano. Acá para el público, ¿no?, chileno, se renovó la mitad de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, 46 bancas de diputados y 23 de senadores provinciales. Y como tú bien señalabas, participó el 63% del padrón. Que corrígeme, estamos hablando de unas 14 millones de personas, más o menos. Más o menos, sí, sí, exactamente. Mariano Saravia, quiero preguntarte por la gran figura ganadora, el gobernador de Buenos Aires, ¿no?, Axel Kicillof, que junto ayer con celebrar el triunfo también interpeló al presidente Milei, ¿no? Dijo: espero tu llamado, tené coraje y valentía. Y porque él también hizo un gallito previo en la estrategia en relación a separar las elecciones y también, por supuesto, frente al triunfo. Y se escuchó bastante, ¿no?, a puertas del 26 de octubre, Kicillof presidente. ¿Qué nos puedes contar de esta figura? Bueno, es verdad que esto se le visitó, digamos, primero que es una elección provincial de una provincia importante, pero sigue siendo una elección provincial, y que se nacionalizó. La nacionalizó principalmente Milei en un error estratégico y bueno, la gente dijo lo que ya dijo y lo que ya analizamos. Pero también porque comparó con la forma de gestión de la provincia de Buenos Aires de la mano de Kicillof. Kicillof es un economista también, igual que Milei, pero heterodoxo, un economista que viene del marxismo, podríamos decir, pero es peronista, y que en estos 2 años ayer lo dijo también en su discurso, lo que ha tratado es de hacer un dique de contención, una coraza, una red de salvataje para todos aquellos vulnerables que van cayendo del sistema, ¿no? Todo lo que dijimos recién de que produce el sistema nacional, digamos, el
proyecto de un país para pocos, bueno, en la provincia de Buenos Aires, con los recursos escasos que le quedaron, claro, más o menos se mantuvo la educación, se mantuvo la salud, etcétera, etcétera. Y es verdad lo que decías vos, Daniela, de que más allá de Cristina, más allá de Massa, más allá de los grandes personajes del peronismo, la gran estrella fue Axel Kicillof. Se escuchó no solamente Axel presidente, sino se escuchó borombombón, para Axel la conducción. El peronismo es un movimiento más que un partido y siempre ha sido importante los líderes, las personas, la conducción. Y en los últimos 3 años, se veía como bastante caos dentro del peronismo y sin esa fuerza como para oponerse a toda la crueldad que venía desde el gobierno de Milei. Ahora eso puede cambiar. Bueno, tener un líder a la cabeza siempre le ordena mucho y sobre todo da la impresión que las negociaciones previas, la propia Cristina Fernández y Massa se entendieron bien, a pesar que dicen que se odian, no tengo idea, pero eso dice la prensa, y sin embargo fueron pragmáticos y eso potencia un liderazgo. Es muy importante en una indignación y cuando la gente está descontenta con todo, que a lo menos aparezca el líder fresco, se le ve limpio a Kicillof. ¿Qué figura representa él hoy y cómo queda posicionado después de estos resultados? Queda muy bien posicionado porque, como decís vos, Alejandro, es alguien que no tiene ni una mancha, por lo menos, en cuanto a corrupción, no se le ha endilgado nada. Él ya lleva 2 mandatos al frente de la provincia de Buenos Aires. Antes fue ministro de Economía en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y dentro de un kirchnerismo, de un peronismo donde también ha habido mucha corrupción, muchas denuncias y muchas pruebas de corrupción, Axel Kicillof nunca ha sido ni mencionado en este sentido. Eso le da un espaldarazo y también la capacidad de gestión. Es un hombre joven y tiene mucha proyección. Sí, 53 años, ¿no? ¿Por ahí? ¿50? Sí. Muy joven, muy joven. Y bueno, esto que decías vos, dentro de la desesperanza, de la desesperación también en algún sentido, una luz de esperanza para mucha gente. Te digo, de todas maneras hay mucha incertidumbre y hasta terror hoy lunes de cómo van a abrir los mercados, de qué va a pasar con el dólar, qué van a hacer con las tasas de interés. Milei ayer reconoció la derrota, pero dijo: voy a redoblar el rumbo económico. Es realmente suicida, es una locura y habrá que ver, porque ya no tiene margen, no tiene crédito financiero, y el crédito político también estamos viendo que se le acaba. ¿Cuál es la zona, para finalizar y entender también, porque tienen un modelo, comillas, parecido al de Estados Unidos, donde hay zonas que valen muchísimo, ¿no? Porque, bueno, el Gran Buenos Aires es enorme, pero hay ciertas zonas, ciertas ciudades que claramente concentran mucha población, donde fue brutalmente derrotado el partido de Milei, la Alianza Libertad Avanza. Mariano, cuéntanos, un poco para entender también ahí el peso de ciertas zonas en el Gran Buenos Aires. En todos lados, Daniela. Para los chilenos y chilenas, sí, para los chilenos y chilenas que conocen Buenos Aires, sí, quizás que han podido ir al sur de la ciudad de Buenos Aires, a La Boca, a Avellaneda, lo que ya no es la capital federal, sino la provincia, sí, esa zona muy pobre, muy industrial, muy popular, por supuesto que votó masivamente al peronismo. Pero fue realmente curioso y sorprendente cómo en la zona norte, oeste, que es más acomodada, más residencial, más de clase media alta o clase alta, también ganó el peronismo. E incluso en algunos partidos que es la división administrativa del interior de la provincia, bien rurales, bien agrícolas, donde históricamente es antiperonista, también ganó el peronismo. Por eso te digo, casi te diría en todos lados, y eso fue lo sorprendente. Una paliza transversal. Bueno, de hecho hubo parte que hacía 20 años que no ganaba el peronismo. Claro, exacto. Bueno, Mariano, después te vamos a molestar para que nos cuentes cómo reaccionaron las bolsas y si esto del gobierno de que no se mueve una coma, porque incluso en paralelo que hablaba el presidente, casi sus ministros económicos ratificaban que no cambiarían nada. O sea, ¿quién está mandando a Argentina a esta altura?
Es una locura porque no tiene, como te decía, no tiene más crédito. La semana pasada el Estado Nacional se rifó, se fumó $600 millones solamente para contener la cotización del dólar. La semana anterior habían sido 400 millones. Ya no tiene más recursos. ¿Cómo? Te escuchamos. Te escuchamos perfecto. Todo lo que había pedido al Fondo Monetario Internacional ya se lo patinó, y Donald Trump ya no lo recibe como antes. Elon Musk ya no le atiende el teléfono. El Fondo Monetario no puede darle más plata. Es una locura. Le ha dado a Argentina lo que no le ha dado a ningún país del mundo, digamos, contraviniendo sus propios estatutos, y entonces no se sabe qué va a hacer. Es indefectible un cambio de rumbo, pero ellos dicen que van a seguir y van a redoblar el rumbo económico. Es una locura realmente. Mariano Saravia, periodista de radio y televisión de la Universidad de Córdoba, también especialista en derechos humanos. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana aquí en Línea 1. Un abrazo grande. Abrazo, Daniela y Alejandro, a disposición siempre. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Un abrazo. Chao. 7:56, vamos a una merecida pausa y ya regresamos a Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 55 minutos. El Zoo Nacional de Parque Met tiene un mensaje especial. Este 18 celebra en grande, pero cuidando la naturaleza. El hilo y el hilo curado pueden herir gravemente a nuestras aves, y la basura afecta a toda la fauna. Disfruta de la tradición con responsabilidad. Eleva tu volantín en lugares seguros, sin hilo curado, y lleva tu basura de vuelta. Así, chilenidad y vida silvestre conviven en armonía. Síguenos en @parquemetmimbu y sé parte de esta celebración responsable. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. ¿Sabías que la inauguración del planetario USACH se programó para el 14 de marzo de 1985? Sin embargo, el terremoto del día 3 de ese mismo mes obligó a posponer la apertura del edificio. El edificio de Planetario USACH rinde tributo al pasado. El arquitecto Oscar McClure sabía que su obra debía producir sorpresa y emocionar, por lo que el edificio está inspirado en una pirámide maya. Este año, Planetario USACH está de aniversario. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales en @planetariochile para que seas parte de esta gran fiesta. Más información en www.planetariochile.cl. ¿Qué lugar tiene la ciencia en los grandes debates de hoy? Hola, aquí les saludan Macarena Rojas Ábalos y Fernando Ortiz. Y queremos invitarles cada viernes a la 1 de la tarde a La Sociedad de la Ciencia, un programa que invita al diálogo y a la reflexión en torno al quehacer de la academia y cómo esta conversa con los distintos actores de nuestra sociedad. Y a imaginar una sociedad más justa. La Sociedad de la Ciencia, cada viernes a las 13 horas por la 94.5. Radio USACH. Nuevas voces, nuevas formas de escucharnos. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces.
domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Según los resultados de las últimas encuestas Criteria y CADEM, Janet Jara recuperó el primer lugar en la carrera presidencial, desplazando a José Antonio Kast. Evelyn Matei, por su parte, sigue en el tercer puesto, pero logró acortar distancia con sus dos principales contendores. En ambas encuestas, es decir, Criteria y CADEM, Jara llega a cifras cercanas al 28% de las preferencias, frente a un 26% de Kast y a los 17% de Evelyn Matei, quien subió, eso sí, 3 puntos. Cientos de personas participaron este domingo en la tradicional romería por el 11 de septiembre en el Cementerio General de Santiago. Eso en memoria de las víctimas de la dictadura militar. Alicia Lira, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, afirmó que esta marcha es una denuncia por la justicia tardía y mezquina. Lira precisó que hay 1.100 familias que aún esperan saber dónde están sus seres queridos. Sin embargo, valoró la empatía y el interés político del actual gobierno del presidente Gabriel Boric con el Plan Nacional de Búsqueda. Fuerza Patria, alianza electoral de distintos sectores peronistas de oposición al gobierno de Javier Milei, ganó este domingo al partido del presidente. La Libertad Avanza en los comicios legislativos en la provincia de Buenos Aires, mayor distrito electoral del país y clave de cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre. Fuerza Patria obtuvo casi un 47% de los votos, mientras que Libertad Avanza se ubicó con un 34%. El presidente de Argentina, Javier Milei, reconoció que su partido, La Libertad Avanza, sufrió una clara derrota que hay que aceptar y prometió hacer lo posible para revertir estos resultados. Sin embargo, ratificó que mantendrá con absoluta fuerza su programa y que no hará modificaciones. El ministro de Defensa de Israel ha lanzado este lunes una última advertencia al movimiento de resistencia islámica Hamas y ha recalcado que la franja de Gaza será destruida y el grupo islamista palestino será aniquilado si no libera a los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre del año 2023 y que también, por supuesto, haga entrega de las armas. La autoridad emitió el ultimátum a través de un comunicado publicado en su cuenta de la red social X en medio de la intensificación de la ofensiva contra la ciudad de Gaza. Al menos 5 muertos y más de una docena de heridos dejó un tiroteo ocurrido durante la jornada de este lunes en el norte de Jerusalén. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel apuntó que 2 terroristas abrieron fuego en un autobús en Jerusalén, atacando a pasajeros, transeúntes y a cualquiera que estuviera a su alcance. 8:03. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, a 3 años de el rechazo a la propuesta de nueva constitución elaborada por la Convención el año 2022, ¿no?, que se conmemoró o se recordó la semana pasada, el abogado constitucionalista Jaime Baza, del Frente Amplio, busca regresar a la política y esta vez como candidato a diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso. Entre sus propuestas se encuentra impulsar iniciativas relativas a la descentralización, el fortalecimiento de organizaciones sociales y la lucha contra la precarización laboral en los puertos, sector productivo clave en la región. ¿Con quién vamos a conversar? Con el candidato a diputado del Frente Amplio al Distrito 7, soy Valparaíso, Jaime Baza. ¿Cómo está, Jaime? Muy buenos días, profesor. Hola, Jaime. Muy bien, Alejandro, Daniela, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por el contacto. Bien, al por contrario, acá. Ya empezó la LID y queremos saber de ideas. Y una pregunta que me llama la curiosidad como para cerrar el capítulo. Generalmente se habla del fracaso del proyecto constituyente, pero no se habla del fracaso de los republicanos en el segundo proceso o en el famoso Consejo. En medio de estas 2 derrotas a un cambio de constitución, ¿qué lección se saca? Mira, primero yo creo que hay un aprendizaje importante en lo que fue el ciclo de discusión constitucional
que hemos tenido en el último tiempo, que de alguna manera se hable con la propuesta de la presidenta Bachelet, ¿verdad? Son 3 propuestas constituyentes en 5 o 6 años. Y yo creo que muestra de alguna manera la capacidad que tenemos en Chile de resolver problemas estructurales a través del diálogo, ¿verdad? O al menos buscar el diálogo como mecanismo de solución de problemas bien estructurales. Pero también es cierto que las 3 propuestas, por distintas razones, terminaron siendo archivadas, ¿verdad? Rechazadas. Lo que también muestra que esa disposición al diálogo todavía no surte los efectos deseados. Yo creo que falta efectivamente profundizar la capacidad de escucha, profundizar la relación democrática que hay entre los distintos proyectos políticos que le dan forma a la discusión pública en Chile, y ser capaces de alguna manera de reconstruir los lazos, ¿verdad?, que le dan forma a este pacto social, porque estamos viviendo un contexto bien particular, ¿verdad?, con el aumento de la delincuencia, pero sobre todo con una constante amenaza de retroceso a derechos fundamentales. Lo estamos viendo en otros países, en Argentina, ¿verdad?, a propósito de las elecciones recientes. Y de alguna manera esos fracasos o esas derrotas dan cuenta de que hay un pacto social que todavía está cuajándose y que no tenemos plenamente claro cuáles son las condiciones para avanzar más decididamente hacia el futuro, hacia un país más desarrollado, más inclusivo. Jaime, ya que haces la alusión o la comparación con Argentina, podría decirse que hoy el Distrito 7 de Valparaíso también va a ser muy representativo, ¿no? Se habla de un distrito, ¿cómo era? De las batallas, ¿cómo era la frase, Alejandro? Soy pésima para... De la batalla decisiva, sí, la batalla principal. Claro, bueno, muy importante, que puede ser marcar también la madre de todas las batallas. Gracias, Gonzalo. Eso lo decía Saddam Hussein. Eso, oye, ya. cuidado, Ufa, ya, mala referencia, en fin. Claro. Pero me entendió el abogado. La infantería Jaime, es la madre de todas las batallas. Eso, bueno, muy competitiva. Y dentro de lo que es la Cámara Baja, hay 7 de los 8 actuales diputados que buscan también la reelección. Y quiero detenerme también en la lista oficialista, donde obviamente está usted, Jaime Baza, por el Frente Amplio. No hay ninguna representación femenina en este distrito. Y hablemos en general de todo lo que se apuesta también para Valparaíso. ¿Cómo ve la competencia donde no hay mujeres dentro de la lista oficialista? Sí. Es pésima señal. ¿Qué quiere que le diga? Marxismo-leninismo. Pésima señal. Yo creo que sin ningún matiz. Yo creo que es una situación muy incómoda para todos, para todas nosotras, la verdad, que no tiene ninguna justificación. Yo creo que aquí hay una seguidilla de errores que se cometieron durante el proceso de negociación parlamentaria. Lamentablemente los candidatos estamos bastante al margen de esas conversaciones, nos enteramos más bien casi al final, ¿verdad?, incluso de la propia confirmación de nuestras candidaturas. Y yo creo que es muy difícil de entender que de 9 candidaturas en un distrito tan importante como este, la lista más importante del oficialismo lleve 9 hombres. Yo creo que eso da cuenta, diría que en primer lugar, de que las reglas de participación política de las mujeres tienen que ser más estrictas, ¿cierto? Esto no puede quedar entregado a la buena voluntad de los partidos o de las personas que negocian en nombre de los partidos, porque siempre ocurren circunstancias anómalas como esta, donde probablemente nadie se dio cuenta antes, nadie puso la alerta antes, y terminamos con un resultado como este. Hay mecanismos, ¿verdad?, más efectivos para que los órganos de representación popular sean paritarios, para garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad. La lista cebra, por ejemplo, paridad en el resultado de las elecciones, que la lista sea encabezada por una mujer, en fin. Y lamentablemente fallaron en este momento los mecanismos. La paridad a nivel nacional es una realidad, o sea, cada lista es paritaria a nivel nacional, pero tiene estas distorsiones que
lo hace muy impresentable en distritos tan importantes además como el distrito 7, ya lo decían ustedes. Ahora, pero una cosa que fue discurso central, cuando llega la hora de los que hubo, se desvanece. Esto no es simplemente una omisión, que no se dieron cuenta, que en la negociación, esto es un diseño. Y los partidos apuntaron a instalar a sus cuadros de confianza, dejaron fuera independientes claves, dejaron afuera mujeres. O sea, los principios son medio enclenques entonces. Yo, como te digo, creo que las reglas tienen que ser más exigentes, ¿ah? Porque efectivamente con la buena voluntad no basta. Y yo creo que aquí efectivamente concurrieron diseños distintos en cada uno de los partidos, que lamentablemente fueron el resultado de la aplicación de criterios generales, como mantener a los incumbentes, priorizar a los candidatos que más marcan en las encuestas, por ejemplo. Pero claro, es una decisión que no fue articulada entre los partidos, sino que cada partido, ya sabemos cómo son los procesos de negociación, cada partido pone sus nombres, pero los pone bien al final de la negociación. No todos zanjaron en los mismos tiempos cuáles eran los nombres, entre otras razones porque no todos los partidos tienen las mismas claridades de cara a lo que van a priorizar en cada distrito. Sí. Aquí hay un problema efectivamente, pero da cuenta de un problema mayor, ¿verdad? De que la paridad como exigencia a nivel nacional es muy poca y aquí debiera haber una exigencia de paridad por distrito. Ahora, esa ausencia en este tema, que es el tema género, porque dice voluntad, está la pura voluntad, yo no veo voluntad, para ser sincero. Claro. Hay otros problemas. Usted plantea como un eje central en su campaña la descentralización del país. Con franqueza, ¿cuánto se ha avanzado en descentralización en este gobierno? Mira, en general hemos avanzado poco. Yo creo que el propio diseño de la elección democrática de los gobiernos regionales, tanto de los integrantes de los consejos como del gobernador o gobernadora regional, fue un diseño que salió a tirones. Llevamos 2 procesos electorales regionales, ¿verdad?, con distintos grados de avance. Y yo creo que aquí lo que falta es pensar un sistema de distribución de competencias desde el centro a las regiones que sea más efectivo y que venga efectivamente acompañado de una redistribución de recursos a nivel regional. Yo creo que el avance ha sido lento, entre otras razones porque falta una ley de rentas regionales que permita que los recursos que se generan en las regiones puedan ser distribuidos también dentro de las regiones y no ocurra este mecanismo de tributación en el centro y de redistribución desde el centro de las regiones, porque eso termina ocurriendo, ¿verdad?, lo que pasa siempre, que ese proceso de redistribución queda entregado a la voluntad política de la autoridad central. Y yo creo que desde esa perspectiva, claro, se puede avanzar más todavía en el fortalecimiento de los gobiernos regionales a través de este sistema, de un sistema más efectivo de distribución de competencias que venga acompañado de la distribución de recursos. Ahora, yo de todas maneras quiero poner un punto, porque aquí el problema no es, creo yo, la relación centro-periferia que hay entre Santiago y las regiones. Porque cuando se habla de que Santiago se lleva todos los recursos, no creo que estemos pensando en La Pintana, en La Granja o en Conchalí. Lo mismo ocurre en las regiones, ¿verdad? Las regiones tienen dinámicas internas también de bastante centralismo, donde lo vemos, por ejemplo, acá en el Distrito 7, la provincia de San Antonio se siente permanentemente postergada y con justa razón respecto del resto de la región. Sí. Una provincia importante que no tiene un sistema de salud propio, que no tiene universidades, ¿verdad?, a pesar de que hay casi 200.000 personas en la provincia. Entonces aquí el problema del centralismo es más profundo, es más estructural, no es solo la relación entre la capital y las regiones, hay mucho centralismo dentro de cada región. Claro, la interna. Y lo que termina ocurriendo en el fondo es que el modelo termina fortaleciendo la concentración de la riqueza en quienes ya tienen riqueza, ¿verdad? Y por eso hay que poner el ojo en la capital. El problema de la capital no es la concentración del poder en comunas de la periferia de la región metropolitana. El problema de la concentración del poder político viene de la mano con la concentración del poder económico.
Y de eso yo creo que se habla poco y es probablemente el principal problema para una descentralización efectiva. Siendo las 8:14, conversamos con Jaime Baza, candidato a diputado por el Frente Amplio al Distrito 7, Valparaíso, abogado, profesor de Derecho Constitucional y Teoría Política y ex vicepresidente de la Convención Constitucional. Jaime, vamos con algunos de los temas, ¿no?, que has puesto sobre el debate, sobre todo la lucha contra la precarización laboral en los puertos. Por supuesto, Valparaíso y también San Antonio, que es un sector productivo clave en la región. A veces acá en Santiago nos concentramos, como tú también bien señalabas, solo en nuestros asuntos y olvidamos lo que está sucediendo ahí. Estamos hablando además de Valparaíso, que ha sido declarado hace mucho tiempo como patrimonio mundial, pero vive una precarización realmente enorme. Hablemos ahí de los desafíos, sobre todo en el mundo del trabajo. Mira, este factor es clave. Efectivamente, se habla muy poco de esto, pero el porcentaje de las exportaciones e importaciones que se mueven por los mares es realmente impresionante. O sea, entre Valparaíso, San Antonio, los puertos del norte, ¿verdad?, se mueve entre el 80 y el 93% de las importaciones y exportaciones del país, ¿verdad? Y ocurre en Chile un fenómeno que no es que es muy característico de nuestro país, pero que no se ve en otras latitudes, y es que puertos tan importantes, especialmente pensando en San Antonio y en Valparaíso, están alojados en ciudades muy precarizadas. Uno ve puertos en el resto del mundo, en América Latina, sin ir más lejos, y la regla general es que los puertos que mueven mucha riqueza se alojan en ciudades que garantizan una calidad de vida que es más o menos proporcional a la riqueza que el puerto mueve. Y eso que en Chile no ocurre. Y eso supone, claro, en primer lugar, una precarización de la vida de los trabajadores y de sus familias, ¿verdad? Pero sobre todo una precarización de la vida del trabajo que se realiza en torno a la ciudad que aloja el puerto. Yo creo que aquí, de nuevo, a propósito de la ley de rentas regionales, es muy necesaria una estructura institucional de puertos, ¿verdad?, que desde una ley de royalty permita que la riqueza que se mueve en los puertos pueda efectivamente dinamizar la economía local, pensando sobre todo en que no es solamente Valparaíso o San Antonio quienes participan de esa actividad portuaria, sino que hay verdaderas franjas, verdaderos corredores, ¿verdad?, que conectan el océano con el interior, en términos de traslado de mercancías, de traslado de trabajadores, de estudiantes, ¿verdad?, que nos obligan a pensar el puerto no solo desde la perspectiva de la empresa concesionada para su gestión, sino que la importancia económica, política, cultural que el puerto tiene para la ciudad y en este caso para la región. Yo creo que ahí hay mucho que avanzar. Lamentablemente nos hemos quedado pegados en un modelo de concesión que es muy antiguo. El país hoy día está esperando probablemente una renovación o al menos repensar la matriz productiva, ¿verdad?, de nuestra economía, y ahí los puertos públicos y privados van a cumplir, creo yo, un papel muy importante. Ahora, bueno, eso ha sido crónico, son como enclaves, las regiones más ricas de Chile, donde está la mayor actividad, es donde hay más pobreza, y los recursos se vienen a la capital y se distribuyen de la capital. Ojo, Santiago también es región, ¿eh? Y los alcaldes de la región metropolitana se quejan de lo mismo, que tienen que ir al ministerio a conseguir recursos para arreglar una vereda. La diferencia es que toman el auto de la municipalidad y cruzan la mitad de Santiago, pero el que vive en tal tiene que viajar a Antofagasta, tomar el avión de Antofagasta, llegar a Santiago, llega acá, el ministro no está y se tiene que devolver a dar explicaciones por qué no habló con el ministro. Conozco todos esos casos, no sabe cómo. Lo otro que quería preguntarle, hay un momento en que todo el mundo dice Chile tiene que ponerse de acuerdo en 4 o 5 cosas básicas. ¿Cómo va a ser el debate con Marlene Olivarí sobre el futuro de Chile o con Jorge Garcés? ¿Van a hablar de fútbol? ¿Van a hablar de economía? ¿Van a hablar del arte y espectáculo? ¿En torno a qué temas se puede construir algo que valga la pena? Como debate público. Yo sinceramente espero que el Parlamento vuelva a ser un espacio
de deliberación política, donde podamos pensar los grandes temas del país y evitemos esta dinámica que se ha dado en el último tiempo, donde personajes muy determinados, ¿verdad?, pero sobre todo con las fronteras de su reflexión política muy específicas, muy constreñidas, lleguen a espacios de representación popular a defender agendas muy particulares. Porque inmediatamente en la pregunta está presente, ¿verdad?, el sesgo de lo que ha significado, más que sesgo, la experiencia en realidad de lo que ha significado la representación democrática en el último tiempo, donde personas que son conocidas por X actividad llegan al Congreso solo para representar esa actividad. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos hoy día, ¿verdad?, con la representación democrática, que es precisamente la incapacidad de dialogar los grandes temas del país con altura de miras. Jaime. Entonces yo esperaría, ¿sí? No, termina el punto, perdón. No, que yo esperaría que efectivamente ese tipo de candidaturas, que son candidaturas de alguna manera más pop, ¿cierto?, más televisivas o que son rostros que no tienen un contenido político propiamente tal, fueran quedando un poco en el camino, ¿verdad? Sí. Y que el Congreso Nacional sea el espacio de representación de la voluntad del pueblo y no solamente el espacio donde llegan caras visibles que logran hacer de la política un espectáculo, porque al final degrada la democracia y degrada todavía más a nuestras instituciones. En relación a los grandes temas, Jaime Baza, para finalizar, nos gustaría que te explayaras también en relación a tu postura de cómo se está trabajando el tema de la seguridad, no solo a nivel discursivo, sino también con acciones, particularmente en la región de Valparaíso, y sobre todo cuando se ve la inacción del Estado y que el mundo, digamos, más privado lo toma como un bien de consumo, ¿no?, finalmente. Bueno, efectivamente acá en Viña del Mar, por ejemplo, se había propuesto hace algunos días atrás el cierre perimetral de algunas plazas públicas como una medida, ¿verdad?, de prevención de delitos o de actos delictuales que de repente ocurren en las noches en dichas plazas. Y la verdad es que yo creo que eso muestra precisamente el punto muerto en el que estamos, donde nuevamente bienes que son muy queridos para la ciudadanía, como educación, salud, cultura, terminan siendo privatizados, ¿cierto? Quedan entregados ya no a la responsabilidad del Estado, sino que de alguna manera son excluidos del espacio público para evitar resultados eventualmente más nocivos. Y es lo que yo creo que está pasando con seguridad. En seguridad tenemos un problema efectivamente, el Estado como aparato, a veces el gobierno central, a veces el gobierno regional, a veces los gobiernos municipales, el Estado como aparato está quedando más bien en la vereda de una discusión que es muy importante, y estamos viendo cómo proliferan empresas, ¿verdad?, que con esta lógica del tío Emilio están vendiendo una seguridad que es bastante aparente, porque las cosas, la verdad es que hay que decirlo, han ido a peor en el último tiempo. Entonces aquí también necesitamos una discusión más de largo plazo, más de fondo, revisar de verdad el rol de las policías. Probablemente necesitamos cuerpos policiales más especializados, donde podamos, por ejemplo, destinar a carabineros 100% a materia de seguridad y orden público y tener un cuerpo policial especializado en fronteras, un cuerpo policial especializado en narcotráfico, distinto de carabineros, ¿verdad? De modo tal de que podamos complejizar el ejercicio de la función policial y fortalecer desde el Estado el deber que tiene el aparato público de garantizar seguridad a la población. Nos hemos quedado en una discusión, creo yo, muy pequeña de cuántos policías sacamos a la calle, cuántos radiopatrullas hay en la calle, pero la verdad es que no estamos discutiendo el tema de fondo. Y eso me preocupa, la verdad.
Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Jaime Baza, candidato a diputado por el Frente Amplio al Distrito 7. Un abrazo grande y, bueno, señala la prensa uno de los mejores expectados. Vamos a ver con los resultados de la próxima elección. Vamos a ver los resultados. Ojalá así sea. Eso. No hay que confiar. Un abrazo, Jaime, que te vaya bien. Gracias, Daniela. Gracias, Alejandro. Buenos días. Buenos días. Chao. 8:24. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Gonzalo. Hola, ¿cómo están? Hola, Empezamos la Gonza. semana, Gonzalo, lo miro con preocupación, ¿Quiere lo algo veo bueno? muy serio. ¿Quiere algo bueno? Estoy muy Alejandro serio. Guille? ¿Estás serio? ¿Estás serio? No, estoy contento. Estoy contento, feliz, Sí, yo te veo bien. dichoso, ¿Cómo que se viene el 18. Eso, bien. mierda, Casi te esa salió es mi verso. patria y Casi te saco, salió verso. y saco la chicha Tal en vez cacho. el viernes nos mandamos unas payas. Ya, pues, Ya, te la vamos a el cobrar. viernes Las payas de la prepara. economía. Ya, las payas que andan mías. No importa ir al despelote, si para la fiesta. Ya, en fin. No, yo ya estoy en 18. Ya, cuente. Les cuento acá noticias recién salidas del horno, como las empanadas que se vienen las próximas semanas. Oye, aquí en el barrio tenemos las mejores empanadas. Los gansos. Ahí los gansos, sí. Sí. La Nuevo inflación. sponsor de Línea Salió dato de la inflación. A ver. Y que la inflación registró una variación mensual del 0,0%. Diablo. Es una buena noticia Muy porque buena. está por debajo de lo que se esperaba en el mercado, que era un 0,2%, y con esto la inflación acumulada en el año llegó a un 2,9% y la anual se redujo a un 4%. Al Así 3% que lo que aquí se estima más o menos bueno. Así que, claro, buenas noticias en ese sentido. Vio que la semana pasada no tenía tan buenas noticias, así que Sí, les traigo ya está, bueno, ya un que dulcecito traiga- para empezar la semana. Ya, eso es. Y también puede traer chichis, más mejor. Pero, ¿qué más tenemos? Quiero proponer una dinámica. A ver. Les voy a explicar una noticia. Ya. Luego les voy a dar Hacer una prueba. las impresiones que generó esto en el gobierno y después pedirles su opinión. Ya. Oh, ya. Ya, Ok, nomás. vamos. Aquí Lo va. que Dispara, pasa dispara. es que el jueves pasado la Comisión Asesora para Reformas Estructurales del Gasto Público, que fue convocada por el ex ministro de Hacienda Mario Marcel, entregó un informe de 34 propuestas para reducir y hacer más eficiente el gasto fiscal. Ya. ¿Qué es lo que propone esta comisión? Incluyen cambios importantes como limitar la gratuidad en la educación superior, cerrar el Ministerio Secretaría General de Gobierno, Sí. ajustar el uso de las licencias médicas, revisar servicios estatales como INJUV o PRODEMU y mejorar la eficiencia en sectores como el transporte público y compras del Estado. Esta fue una comisión que comenzó a funcionar en mayo de este año con el objetivo de formular propuestas técnicas orientadas a un uso más eficiente y sostenible de los recursos fiscales. Ya hemos hablado también en línea 1 de que la situación fiscal en el país no es la mejor. De hecho, hay un problema ahí con el balance estructural. Entonces, ¿qué dicen desde el gobierno con respecto a estas medidas que ellos mismos también impulsaron, digamos, esta misma comisión? El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que esta es una propuesta que obviamente se enmarca dentro de una solicitud que ha realizado el propio gobierno respecto de determinadas medidas para administrar mejor los recursos públicos, pero tendrá que ser estudiada y obviamente en su momento. De todas maneras, no está dentro del programa de gobierno y más aún con los meses que quedan del mandato del presidente Boric, impulsar algún tipo de cambio que implique eliminar ministerios o algo por el estilo. En eso tenemos que ser muy claros. Sí, solamente Entonces, ¿para qué lo señalar invitaron a que el hablar? Ministerio de Secretaría General de Gobierno no es solamente la vocería, ¿no? Es mucho más, es trabajo en territorio, lo dijo la ministra Vallejo, de hecho, en Estado Nacional. Yo creo que con la única que estoy de acuerdo es con la última, en relación al tema, por supuesto, de los contratos. ¿Me lo puedes repetir? Las compras del Estado. Las compras del Estado, y tenía Sí. otro punto. Es la única que yo estoy de acuerdo. Mejorar la eficiencia en sectores como Eso. transporte público, Transporte educación público. y compras del Estado. Eso, la eficiencia del transporte público y las compras del Estado hacerlo más eficiente. Es con la única que a mí me parece del todo razonable. ¿Y usted que sabe más de política, Alejandro Villar? Mentira, no sé nada. Nada sé, solo sé que nada sé. Oye, bueno, las compras públicas dirigidas a las pymes, una política nacional al respecto, eso tendría impacto. Mejorar la gestión, sin duda alguna. Hay mucha plata que se pierde efectivamente, incluso en la gestión sin desaparecer un ministerio. Tercero, se han creado ministerios sin personal, porque es más temas discursivos que otros.
Cuarto, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, cuando se separa seguridad, Ministerio del Interior, ya no se justifica. La vocería del gobierno la toma el es que está el tema Interior. del Ministerio del Interior, pero sí, está la repartija en política, entonces Claro. nosotros considerando, pero evidente que en un cambio de esta naturaleza ya no se justifica un Ministerio Especial de Comunicaciones y el liderazgo lo toma el jefe de gabinete, porque si no yo no sé qué va a hacer el ministro del Interior. Coordinar el gabinete y además coordinar las comunicaciones. Y lo último que estoy absolutamente en contra es sacrificar las platas de educación. Una cosa es gestionar bien, para que no haya abuso, y otra es terminar con la gran promesa de los gobiernos progresistas, que es educación pública, gratuita y calidad. Eso es irrenunciable, porque es la manera de emparejar la cancha, mejoren la calidad de la educación, universalicen la capacidad, como en los tiempos de don Pedro Aguirre Cerda. La educación era pública, era gratuita en todos los niveles, y eso permitió que gente humilde llegara a ser profesional y que sus hijos y sus nietos hoy día fueran profesionales. Entonces quitarle eso es que estos economistas de no sé qué comisión no entienden nada, porque te dejan sin esperanza. He dicho. Limitar la gratuidad me parece también un retroceso, aunque hay que ver qué pasa con el FES. Y de educación vamos a hablar en la próxima entrevista que vamos a tener acá en Línea 1, pero ya desde las propuestas de la candidata de Chile Vamos. Bueno, aquí parece que hay que elegir entre Elizalde y Vallejo, ¿no? Con la figura que están representando hoy, tanto desde la vocería o ese ministerio y por supuesto también del interior. Dígame, sobre eso no voy a emitir opinión para que van a decir que es machista. ¿Funcionó la dinámica? Ya, funcionó. Sí, no lo sacó lograste, el pizarrón. No sacó el pizarrón. Lo lograste. Reprobados los dos, pero sí. 8 con... Ay, habla por ti. 8 con 31, vamos a una pausa y ya regresamos. Gracias, Gonza. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio Usach y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio Usach. Nuevas voces. Recuerdos. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio Usach. Sin Pretexto. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Educación. Ese es como la gran promesa que se le ha hecho a las nuevas generaciones hace mucho tiempo, la educación. Entonces, en nuestra línea de periodismo ciudadano, cívico, hoy vamos a invitar a conversar de la educación en todos sus niveles y vamos a conversar con una representante genuina, porque además es la que está encargada, entiendo, de coordinar el equipo de educación en el comando de Evelyn Matei, que ya se definió por ser Evelyn más que Matei. Ella es Magdalena Vergara, encargada programática. Magdalena, bienvenida. Qué gusto tenerte nuevamente en nuestros micrófonos, querida Magdalena Vergara. ¿Cómo estás ahí? Muy bien, ¿no? Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá, como siempre, conversando en Radio Usach. La firme. ¿Cómo está el ambiente dentro después de hacer este giro hacia, en el fondo, la Evelyn amistosa, cercana, cálida, más
tirando hacia el centro. Con gobernabilidad. Ofreciendo gobernabilidad, diálogo, acuerdo. ¿Cómo les ha ido? Pero primero, ¿cómo se sienten anímicamente? A ver, yo creo que, anímicamente muy bien. Yo creo que sobre todo después del fin de semana, que hubo una mejora, por supuesto, en las encuestas, pero también es algo que uno ve de los equipos. Yo creo que en todo este tiempo, que obviamente las campañas son largas, de hecho todavía ni partimos la campaña, ya oficialmente las inscripciones. Pero por supuesto que llevamos un año electoral y yo creo que los años se han ido alargando, hay mucha discusión sobre la mesa, pero es muy movido todo. Y lo que nosotros hemos ido haciendo es ir fortaleciendo los equipos, ir consolidando el trabajo que hemos venido haciendo desde hace más de un año, de hecho, al menos desde el punto de vista programático y también políticamente, y eso se ve desde el punto de vista de que hoy día somos una coalición amplia, desde demócratas hasta Chile Vamos, en el fondo hasta la UDI, que eso se nota también hacia lo que uno quiere ir haciendo, ¿no es cierto?, respecto de la posibilidad de convocar a las amplias mayorías, de, como ustedes decían, de generar esta gobernabilidad, y eso es un poco lo que nosotros queremos salir adelante. El lunes pasado tuvimos como nuevo relanzamiento quizás de lo que va a ser la campaña, y precisamente es eso, Chile un solo equipo, y eso es lo que necesitamos, y creo que la candidata ha sido súper clara en plantearlo en las distintas oportunidades ahora para salir adelante, para levantar a Chile en el fondo y resolver los problemas que tenemos. Necesitamos ser un solo equipo. Solo un punto antes de entrar en la educación, que es para lo que te hemos convocado también, Magdalena. Guillermo Ramírez decía este fin de semana en Mesa Central que el factor demócrata que tú señalabas también movía la aguja para tener mayoría justamente en el gobierno, cosa que no pasaría con los otros dos candidatos. Es un punto a favor a la candidata Matei. Vamos con el diagnóstico que tienen desde el comando de Chile Vamos de la educación del presente gobierno, o del Estado, si quieren, para hacerlo más amplio. Sí, a ver, hay varios temas ahí. Hay varios temas. Con la discusión del CAE, del FES. Claro, ahí podemos entrar en los detalles de cada uno, pero quizás para partir yo creo que, la educación es un tema fundamental. La educación, algo lo escuchaba antes, ¿no es cierto?, es precisamente lo que permite darle oportunidad a las personas, es lo que permite que los niños tengan un futuro, que puedan proyectarse sus vidas, y por lo tanto es realmente importante que nosotros nos hagamos cargo de lo que está pasando. Y en los últimos años, me parece, sobre todo después de la pandemia, etcétera, hemos tenido un terremoto educativo que todavía no logramos recuperar ni los aprendizajes, ni la asistencia, y por lo tanto seguimos en una crisis educativa. Por supuesto que hay escuelas y estudiantes que lo han logrado hacer muy bien, pero en otros estamos con dificultades importantes que tenemos que poner los focos ahí. Y nuestro diagnóstico es que de alguna forma nosotros dejamos de hablar de aprendizaje. Nos enfocamos en las grandes reformas estructurales y una serie de cosas, pero que no le han mejorado, por así decirlo, la calidad de vida a las familias, no le han mejorado la calidad de educación propiamente tal, y eso es lo que nosotros nos queremos concentrar, y por lo tanto la meta que tenemos, y es lo que debiera ordenar todo el trabajo educativo, es que los niños en primero básico aprendan a leer, que en cuarto básico maneje las operaciones matemáticas, y eso te transforma y es como una especie casi de nuevo paradigma. Siempre nos ha gustado hablar así, ¿no es cierto? Bueno, eso es volver a poner los aprendizajes al centro, y es lo que nosotros queremos lograr en nuestro gobierno. Evelyn, profe de matemática también, ¿no? Por este tiempo. Lo fue un año, si no me equivoco, hizo clases de matemática, así es. Así que un tema que además no era donde me lucía precisamente. Menos yo. Bueno, tampoco era mi área. Antes de entrar a la educación superior, que por supuesto vamos a entrar ahí, pues está esto del nuevo financiamiento, pero el primero, una sensación de recoger, de conversar con profesores, directores, inspectores, personal, auxiliares, bibliotecólogos y todo. Hay una cierta frustración en el mundo de los académicos, de los profesores, porque sienten que ha habido mucho más intervencionismo en los colegios que dejar más libertad creativa, que en muchos colegios privados se da por naturalidad del proyecto. No en todo, pero hay proyectos interesantes, pero la educación pública sigue como los mismos patrones en un país tan diverso como este, con frustración del profesor, que no lo dejan hacer y lo enredan en una serie de trámites burocráticos, de papeleo, de evaluaciones, que si quieran un vidrio y llega el inspector, le quitan plata al colegio más encima. Bueno, en ese escenario, ¿cómo revitalizamos la enseñanza en el aula? Sí, bueno, es un gran tema, y yo creo que aquí tenemos como alguna incluso diferencia de lo cómo se ha ido avanzando, ¿no es cierto? Como las miradas de efectivamente cómo avanzar en educación, en el sistema educativo. Yo creo que Chile es un país extremadamente regulista, y que lo que hemos avanzado es precisamente imponer desde arriba una serie de medidas y soluciones a la escuela sin hacernos cargo, y absolutamente desconfianza, creo yo. También es una mirada, yo creo que aquí hay algo de entender cómo es la educación. Esto cuando uno dice, bueno, equidad para todos, es como decir, bueno, para todos
todos es lo mismo. Y la verdad es que la escuela es distinto. La geografía chilena, nuestra realidad es muy diversa, pero además cuando hablamos de educación es muy importante atender a cómo viven las comunidades educativas, cuáles son las necesidades de cada niño. Y por supuesto que eso en cada escuela es distinta. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso. Por ponerte un ejemplo, hoy día vivimos un problema de convivencia escolar importante, temas de violencia, temas de bullying, una serie de condiciones y también de acuerdo a las conductas de los niños luego también de la pandemia que todavía seguimos viviendo. Y la respuesta ante eso es un proyecto de ley que finalmente establece protocolos, nuevamente un nuevo protocolo para la escuela, sin entregarle en realidad nuevas herramientas, pero además pensando siempre, bueno, todos para igual, todo tiene que ser la misma solución. Y yo creo que eso es algo que realmente tenemos que cambiar esa forma de entenderlo. Y precisamente dentro de las propuestas que nosotros tenemos en el programa de Evelyn Matei, está precisamente esto de la desburocratización de la escuela, el poder volver a valorar, de hecho, y volver a reponer un poco la autoridad del profesor, del directivo, de entregarle las herramientas para que puedan tomar decisiones propias también. Y eso es un cambio de lógica, incluso cómo se entiende la superintendencia de educación, que hoy día es mucho de controlar, fiscalizar, imponer desde arriba y no acompañar. Exactamente. Claro, entonces, controladora. Aquí tenemos que tener este cambio y eso es muy importante de entenderlo en distintos ámbitos. Eso es la relevancia del proyecto educativo que tiene una escuela, de poder darle las herramientas para que tomen decisiones. Y aquí un punto, porque incluso cuando uno mira los cambios que hemos tenido hacia los servicios locales, por ejemplo, los directivos, profesores de servicios locales dicen que tienen aún menos autonomía de lo que tenían cuando eran un municipio. Es por regulaciones, por la incapacidad que tienen muchas veces de gestionar recursos, de poder actuar rápido. Y por supuesto, o sea, tú dabas antes el ejemplo, bueno, cuando se rompe la ventana, no podemos estar esperando un mes a poder realizar los cambios de ese tipo. Entonces, las escuelas son dinámicas. Tenemos que darle las herramientas para que puedan actuar rápidamente, para que puedan hacerlo conforme a sus necesidades y acompañar y levantarlas. Y aquí no se trata de que el Estado va a saber perfectamente lo que pasa, o sea, como la solución tipo, ¿no es cierto? Necesitamos darle esa confianza al director, a los profesores, para que puedan trabajar dentro de la sala de clase y dentro de cada escuela. Estamos escuchando a la abogada Magdalena Vergara, encargada programática en educación de Evelyn Matei, con las propuestas, por supuesto, del área. Y para finalizar lo que es la educación escolar y pasar a la universitaria, hablemos tanto de los SLEP y todo el tema del financiamiento de la educación pública, Magda, y por supuesto el SAE, que tú también has sido muy crítica con este sistema de admisión escolar. Sí, vamos por parte quizás, pero a ver, la nueva educación pública me parece a mí que ha tenido, fue un cambio, ¿no es cierto? Yo creo que las cosas tenemos que avanzar. Nosotros no estamos proponiendo aquí volver atrás, ni mucho menos, sino que es hacernos cargo de la realidad que se está viviendo hoy día en la educación. A mí parece que quizás hubo un diagnóstico algo errado, y quizás claramente necesitamos mejorar la situación cuando vivíamos en los municipios. Para entender quizás la nueva educación pública es, ¿no es cierto?, la desmunicipalización. Pasar la administración de las escuelas municipales a estos nuevos centros, en el fondo, servicios públicos, que es servicios locales de educación. Y esto ha tenido una serie de problemáticas. Ha habido problemáticas en cuanto al traspaso, respecto de la dificultad. Obviamente estamos hablando de pasar todos los colegios de un municipio a una nueva entidad que no existía en Chile. Y eso ha tenido dificultades. Han habido distintos informes. A mí me tocó ser parte en su momento del Consejo de Evaluación de la implementación de la nueva educación pública, y era transversal, no era algo que estuviéramos, no teníamos que ocultarlo en el fondo bajo la mesa, al revés. Si queríamos que funcione, si queríamos mejorar la calidad de la educación de los niños, ¿qué es lo que tiene que estar al centro? Tenemos que hacernos cargo de los problemas. Y hace poco, el año pasado, también salió un informe de Contraloría que precisamente hablaba de eso. Yo creo que también, siendo un gobierno que impulsó fuertemente, que fue muy crítico, de hecho, el gobierno anterior respecto de que no querían hacer la reforma, etcétera, han tenido problemas graves, no han habido las ejecuciones necesarias respecto del presupuesto, los traspasos han iniciado tarde. Entonces, todo eso se va, ¿no es cierto?, llevando a cómo hoy día estamos enfrentando la cuestión en los servicios locales. Pero además hay problemas de diseño, lo que hablábamos recién, la falta de autonomía que tienen los servicios, los problemas respecto de gestionar los recursos, principalmente del financiamiento. Hay toda una serie de ámbitos que, por supuesto, que son complejos, de los cuales nos tenemos que hacer cargo, y en parte lo que nosotros estamos proponiendo. Uno, hacernos cargo adecuadamente del traspaso, que eso es mucha gestión, pero también hacer algunas modificaciones de cómo uno parte trabajando con el municipio para que entreguen toda la información, para la supervigilancia que uno puede hacer durante ese proceso, para evitar hoy día
situaciones como tú no tienes las nóminas de los profesores, no les puedes pagar. Entonces son una serie de situaciones. Hoy día también el problema de la posibilidad de nombrar en los cargos. ¿Quién va a ser el director ejecutivo para que todo el proceso inicie bien? Que es parte de las demoras que han habido. Si tú te demoras en nombrar al que va a ser el jefe, en el fondo toda la cadena hacia abajo se va atrasando. Entonces hay situaciones que hay que hacer ahí. Pero además necesitamos una reforma legal. Y eso es una discusión que está en el Congreso, que se está demorando, pero que a mi juicio tampoco avanza en la dirección correcta. Porque en vez de estar pensando en fortalecer los servicios locales, en nuevamente pensar que cada uno pueda tener una cierta autonomía, estamos pensando en seguir centralizando, en darle más, en el fondo, responsabilidad a la Dirección de Educación Pública, gestionando en el fondo toda la educación, sin entender o atender incluso los problemas particulares que están viviendo cada uno. Entonces, hay una serie de cosas que hay que hacer, desde duplicidad de funciones, de cuáles son las responsabilidades. Es un tema de gestión. Hay un tema de gestión, pero hay un tema de diseño de ley importante. Y eso tenemos que hacernos cargo. Eso con los SLEP. Y ahora, el SAE, perdón, solo para finalizar el punto que te preguntaba, Magda, el SAE tampoco ha dado el ancho. El SAE no ha dado el ancho, pero principalmente por los padres. Nosotros tenemos un sistema que es complejo. Posiblemente ningún sistema de admisión escolar, independiente como sea, ¿no es cierto?, va a resolverlo de todo y va a ser perfecto. Pero hoy día nos tenemos que hacer cargo de algo que a mí me parece que es muy preocupante, que es la sensación de injusticia que muchas veces viven las familias en relación al SAE. El SAE es un sistema centralizado que tú postulas a la escuela y finalmente, si el colegio tiene suficientes cupos, tú llegas directamente. Pero si no los tienes, tú entras en esta competencia uno contra otro, pero el sistema es ciego, no mira las características de los estudiantes, y dentro de esos ámbitos está, bueno, ¿qué pasa con el mérito? ¿Qué pasa con, ¿no es cierto?, el esfuerzo? ¿Qué pasa con los resultados académicos de un estudiante? Yo también fui parte del consejo de la mesa técnica del SAE, y ahí escuchábamos a los profesores, escuchábamos a papás, y nos decían, bueno, ¿por qué mi hijo, si tiene un 7, en el fondo tiene las mismas posibilidades de quedar en la escuela del estudiante que fue expulsado por haber tirado una bomba molotov, por así decirlo? Y es real, esas situaciones pasan. Entonces, obviamente nosotros tenemos que buscarlo. Ahora, lo que nosotros proponemos es recuperar el mérito dentro de la educación, que nos parece que es algo relevante, no solo en el sentido en cuanto al sistema escolar, sino de el esfuerzo, lo que tú estás premiando también a los estudiantes, de decirle, importa, nosotros valoramos el esfuerzo que tú has hecho, valoramos esto y lo otro. Ahora, por supuesto, incorporar el mérito, que desde séptimo básico en el fondo uno pueda volver a seleccionar aquellas escuelas que lo quieran, no significa dejar atrás al resto de los estudiantes. Al contrario, cuando nosotros decimos vamos a poner el foco en los aprendizajes, significa que tenemos que tener una vocación sobre todo con aquellos estudiantes que están rezagados, es decir, que están bajo en el fondo los niveles de aprendizaje, y de las escuelas insuficientes, que hoy día no les damos el suficiente apoyo, que son escuelas que no logran darle a los estudiantes una educación adecuada. Entonces, eso es lo que nosotros de alguna forma estamos impulsando. Y lo otro también tiene que ver con los proyectos educativos. Hoy día pasa, muchos padres finalmente escogen la escuela, pero no sabían que era una escuela técnico profesional, o sea, una escuela técnica en el fondo, un liceo. No sabían, muchas veces este colegio no era bilingüe, que era lo que ellos esperaba. Los profesores nos decían, a los directores, entró el papá y después nos alegan porque tiene muchas reuniones, pero sí era parte de lo que estaba en nuestro proyecto educativo. Y eso genera conflicto entre los padres al interior de la escuela. Ha habido mucho más movilidad, que no en el sentido positivo que uno pudiera esperar, sino que el papá entra y como tiene, bueno, no me gustó, me voy, me cambio los 2 meses, 4 meses, claro. Efectivamente, esas rotaciones. Entonces, hay dificultades que tenemos que mejorar. Muchas de las propuestas, se hizo el informe, están discutiéndose también, pero obviamente tenemos que ir ajustando el sistema. De nuevo, no significa que aquí vamos a seguir contra reformas, etcétera. Se trata de resolver los problemas que tenemos para que haya una mejor educación en nuestro sistema educativo. Bien, interesante. 2 temas que de lo que estoy captando. Uno es el compromiso a los padres. Así es. La educación demuestra que si los padres no se comprometen, el niño no avanza lo mismo. Es clave que se comprometan con sus hijos. Absolutamente. Y la educación de los hijos es lo más importante que le van a heredar. En consecuencia, todo proyecto educativo tiene que ser un trabajo de la comunidad educativa. Segundo lugar, la pertinencia con el territorio. Yo siempre me pregunté cuando iba a Calama, la capital minera del cobre. Antofagasta, la ciudad, es puerto. Claro. El cobre por excelencia en Chile es Calama. Bueno, en los liceos industriales no tienen vínculos con el aparato productivo, pudiendo tener los mejores liceos industriales o comerciales de Chile vinculados al aparato productivo. En Alemania, en Europa hablaban de, ya tiempo atrás, era el tema de la educación dual. Pero no, eso para algunos es una moda. No. Ese vínculo
te da una ventaja insuperable frente a cualquier otra formación. En un colegio público, eso es clave, porque además el camino al trabajo en las grandes empresas para los niños de los colegios industriales. Mira, fue un murallón cuando era yo parlamentario, que nunca escuché a nadie que me quisiera tomar esas ideas. Eso es un punto que yo creo que es clave. La pertinencia con el territorio, el vínculo con la comunidad y con la industria, con el comercio, en fin. ¿Eso está considerado en el programa? Totalmente. Mira, uno de los temas que más, y esto me tocó conversarlo con la candidata muchas veces, ella tiene un interés particular por la educación técnica, con un cariño muy, muy especial. Ella siendo alcaldesa, de hecho, bueno, tenían en Providencia colegios técnicos y precisamente lo que se quiere replicar un poco lo que se hizo ahí. Ellos particularmente tenían liceos, sobre todo técnicos culinarios, de cocina, y precisamente lo que hacen, y uno dice es como sumar 1 más 1 al final, pero efectivamente es necesaria esa gestión para poder hacerlo, que es vincular la escuela con precisamente los restaurantes que habían, por ejemplo, en Providencia, lo mismo que uno podría hacer en Calama y en distintos lados. Y tenemos oportunidades de hacerlo. Hoy día los servicios locales, de hecho los liceos técnicos de los servicios locales, uno podría plantear, generar este tipo de consejos, que son los que hacen, de hecho, las escuelas técnicas que hoy día les va bien, que son exitosas, es un poco el modelo que siguen. Vincularse tempranamente para que los estudiantes puedan hacer las prácticas, por una parte, para tener esta educación en alternancia, dual, es decir, que estoy un tiempo en la sala de clases, pero sobre todo estoy aprendiendo en el lugar, in situ, ¿no es cierto?, en la empresa, podría ser la mina, en fin, ahí se van haciendo distintas formas. Pero es vincularlo, cosa de que existan estos consejos que vayan también apoyando a la escuela, diciendo, mira, estas son las competencias que estamos necesitando, estos son nuevos tipos de formación que podríamos estar implementando, y que luego el estudiante tenga rápidamente un lugar en el cual pueda trabajar, que es parte de lo que eso debiera ser la educación técnica, ¿no es cierto? Que tú estudias y en el corto tiempo ya estás trabajando. Claro. Articularlo mejor también con el sistema de educación superior, que hoy día no pasa. Yo creo que hoy día una de las deudas que tenemos en el sistema educativo, además de la educación inicial, absolutamente, es con los liceos técnicos, porque hoy día también han perdido como una cierta relevancia al existir también los CFT, los IP, etcétera, y no hay un camino. Si uno piensa, nuestra mirada siempre es como científico-humanista. Son los colegios, en fin, como en función de ellos hacíamos anteriormente la PCU, hoy día, bueno, cambió la PAES, pero en función de ellos también entramos a trabajar la vocación de los estudiantes para futuro. Entonces, la educación técnica la se elige antes. Tú en tercero medio ya definiste si querías ir por el camino de los liceos técnicos. Y ese trabajo anterior de formación, de entregar este apoyo vocacional, etcétera, no lo hacemos anteriormente y por lo tanto, bueno, pasa mucho lo que comentaba antes, que estudiantes entran en la educación técnica, quizás no era su camino, después se van a la educación universitaria, así van cambiando, entonces no hay una guía también de decirle, mire, Magdalena, este es un camino posible. En pos del tiempo, nos quedan pocos minutos, ineludible poder hablar, por supuesto, también de los proyectos que tienen relación con el acceso, financiamiento también de la educación superior y de las universidades. ¿Cómo ve la candidata Evelyn Matei y tú como encargada programática de educación el tema del proyecto, al fin del CAE, como se está estipulando y conversando, y por supuesto el FES, el financiamiento de educación superior? Me quiero detener sobre todo en el último, si evalúan que el FES tiene una buena propuesta con esto de estos préstamos revolventes, que me acuerdo que en su minuto explicó el otrora ministro de Hacienda, que es una aposta finalmente para que las generaciones puedan estudiar, y se va devolviendo según, digamos, eso en términos muy generales, se va devolviendo según uno accede a este préstamo del Estado sacando los bancos. Sí. A ver, lo primero, como el statement que uno podría hacer, nosotros creemos, y yo creo así lo que se ha planteado también la candidatura, por supuesto es que nosotros queremos que exista un mejor acceso de los estudiantes, cosa que en el fondo el tener o no la plata no sea una puerta de entrada a la educación superior, pero que ese sistema sea sustentable, que sea sostenible en el tiempo, que permita el fortalecimiento de las instituciones, de las universidades, de los IP, etcétera. Y eso creo yo que hoy día no lo tenemos del todo, ¿no es cierto? Tenemos un sistema que es súper fragmentado, con el CAE por una parte, con la gratuidad, que uno escucha a los rectores y claramente tiene dificultades, y por lo tanto tenemos que buscar algún tipo de solución. Ahora, el FES me parece a mí que no es la respuesta a esto. A mí me da un poco, o sea, es divertido de alguna forma escucharlo, pero siempre plantean, bueno, lo ilegítimo que era, ¿no es cierto?, que uno tuviera que pagar para acceder a la educación superior, esto de endeudarse para acceder, etcétera, pero la respuesta que ellos dan
finalmente no es una mejora en ese sentido respecto del estudiante. Yo estudié con CAE, yo actualmente estoy pagando el CAE y lo que uno tiene es una cuota que yo pago en el fondo todos los meses conforme a los ingresos. Yo no pago más del 10% de mis ingresos. Cuando yo me fui a estudiar, de hecho, pude congelar el pago del CAE. Si una persona está sin trabajo puede hacerlo también, etcétera. Se pueden hacer mejores muchísimas y de hecho es parte de lo que nosotros proponemos. ¿Mantendrías el CAE? Nosotros proponemos hacer mejoras al CAE en cuanto al sistema de financiamiento sin la banca que en el fondo con un mecanismo de pago que aliviane a los deudores, a los estudiantes. ¿Pago a quién? ¿Al Estado? Al Estado, por directamente. supuesto, sí. O sea, es un híbrido entre el FES y el CAE. Honestamente, actualmente los bancos son unos intermediarios, pero casi todas las licitaciones las compra el Banco Estado y luego el Estado se las recompra. El Estado paga cuando no paga el estudiante. Exacto. Entonces, pero lo que tú estás cambiando hoy día con el FES, lo que estás haciendo es cambiar esto, pero lo estás cambiando por un sistema de impuesto al graduado. Y lo que nos muestran los análisis hoy día es que incluso los estudiantes podrían estar pagando más. Es decir, aquí no hay un cambio absoluto, es decir, no es como que se acabó el endeudamiento. Lo hay a través de un impuesto que podría significar un mayor pago para los estudiantes. Pero además tú lo pones como pero una eso única solamente alternativa. Para el sector más rico o los que tienen renta. Para todos. Pero que sea mucho mayor, ¿no? Pero el 40% sí, de los estudiantes podría terminar pagando más de lo que paga actualmente con el CAE. Entonces, eso está. Lo otro es que tú eliminas las becas, eliminas todo otro tipo de alternativa que las tienen actualmente los estudiantes. Y pasa que el Estado está asumiendo que todas las instituciones van a entrar a este nuevo sistema. Pero podría ser que no, porque no les conviene. Porque tú estás ampliando también la lógica de la gratuidad en el sentido de decir como, tú no puedes tener un copago, etcétera, pero no le está entrando más recursos a la institución. Entonces, obviamente, tú generas una insostenibilidad financiera importante. Entonces, el sistema es complejo, no resuelve el tema respecto a los estudiantes, podrían terminar pagando más y en ese sentido, bueno, si vamos a poner un sistema que igual los estudiantes tienen que endeudarse, ¿no es cierto? O seguir pagando a futuro, que a mí me parece correcto, es una retribución adecuada. En Chile, en el fondo, el premio salarial del que sale de educación superior es correcto. Lo que estamos gastando en Chile respecto a la educación superior es más de lo que gasta el promedio en la OCDE y por lo tanto, y por el contrario, en educación parvularia, que es donde realmente uno puede nivelar la cancha, tú no lo estás haciendo. Si tú quieres nivelar la cancha en educación superior, ya lo hiciste tarde, porque ya le quitaste las oportunidades a los estudiantes. La gratuidad, por ejemplo, no ha hecho que más estudiantes de menores recursos entren a la educación superior. Lo que ha hecho es distribuirlos de forma distinta, de manera de que los del 60% están en la universidad gratuita y el resto en otras universidades. Entonces, mira, nos pilló el tiempo, Magdalena, pero te quiero decir que quedaron varias cosas en el tintero. Esto de esta educación superior que saca profesionales que no tienen campo laboral. Sabemos que de los jóvenes que están hoy en la escuela básica, la mayoría va a estudiar carreras que hoy no existen. El mundo que se está revolucionando por todos lados y la educación es un eje. Y lo segundo, la importancia del trabajo en el aula, el proyecto educativo en la escuela. Demasiada intervención y desconfianza en el fondo con el profesorado. Bueno, lo dejamos por una segunda oportunidad. Feliz de volver a conversar. Y súper interesante también que nos explique del nuevo mecanismo que propone también la candidatura, o más bien Evelyn Matei, a través de este híbrido que entendí, ¿no?, entre el CAE y el FES, pero mejorar finalmente el CAE, pero sin la banca. Así que muy importante también ahondar en ese tema. Muchas gracias, Magdalena Vergara, abogada y encargada programática con mucha autoridad, es joven y todo, pero tiene mucha autoridad en educación del comando de Evelyn Matei. Gracias, Magda, por haber venido. No, muchas gracias a usted, Alejandra Nila, que estén muy bien. Gracias, Magdalena. Chao. Vamos a estar estupendo porque ya estamos en el mes de la patria y todo eso. Eso, 3 minutos para las 9:02. Vamos rápidamente con la agenda para esta jornada de 8 de septiembre. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Bueno, esto ya comenzó a las 8:30 en Antofagasta. La audiencia para discutir una posible reapertura del caso Democracia Viva, ahí en el juzgado de garantía, por supuesto, de Antofagasta. A las 10, la ministra de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, qué largo título, Carolina Redondo, dará a conocer el Premio Nacional de Artes Plásticas 2025, que es el máximo reconocimiento que se entrega en nuestro país a la obra y trayectoria de artistas chilenas y chilenos. Vamos a estar muy atentos. Y vamos con los resultados de la pregunta del día, que rezaba así. El gobierno descartó apoyar los proyectos de ley para declarar feriado el 17 y el 20 de septiembre. Y le preguntamos a nuestro público qué le parecía con 3 propuestas de
proyectos de ley, sí. Esos proyectos de ley encima de la fecha. Pues, estamos con el mismo tema con el voto obligatorio. Claro, eso es como... ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Es súper interesante el resultado. Un 10% dice que hay que cuidar la economía. Un 41% dice que los trabajadores necesitan descanso. Un 49% dijo que son proyectos populistas. Si sumas 49 y 10, que van a una tendencia, mire cómo te da. Ahí está, po. 59, sí, 41. No, si es que así las cosas se hacen bien o no se hacen. Cada vez más responsable, más trabajadora. Así que renuncia a cualquier pretensión de días libres. No, si yo ya tengo. No, la pretensión está cumplida. Tiene será contrato. Satisfecha. Ya. Nos despedimos con 6,2 grados, esperando solo 17 para esta jornada de lunes 8 de septiembre. Quédate en nuestra sintonía porque viene nuestro compañero Felipe Barra con una nueva edición de Enlace USACH. Chao, Ale. Que les vaya lindo, Daniela. Un abrazo. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1.